Ya. Muy buenas tardes, buenos días a nuestros estudiantes. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente por este medio para compartir un tema general sobre la pastoral de la familia, sobre los principios del hogar, sobre los deberes y las obligaciones que tenemos para con Dios y para con la iglesia, y sobre los principios que regulan esta célula o este núcleo social tan extraordinario como es el hogar. Hemos estado desarrollando en las tres clases anteriores una temática sobre el patrimonio del hogar, que son los principios, los propósitos, cómo debemos guiarnos por esos principios absolutos y no dejarnos llevar por la percepción nuestra, que puede ser sesgada o puede ser parcial. Desarrollamos una segunda clase sobre los propósitos del hogar, que no se deben profanar, sino que se deben proteger porque son propósitos adecuados, conducentes a la gloria de Dios y a la edificación de todos los creyentes. Luego desarrollamos la semana pasada una clase bajo el tema de la planeación, hablando de que Dios tiene un programa y que esos programas se deben organizar y estructurar con base al propósito y no caer en el populismo de pensar que no me va a pasar o que no tiene sentido eso que Dios ha establecido como criterios generales y como pautas naturales de la vida. Y hoy, mi querido pastor, vamos a desarrollar el tema de la previsión. ¿Qué cosas requieren previsión? ¿Cómo es importante la previsión? ¿Para qué sirve? Para que no caigamos en la paradoja de pensar que todo surge al azar, que yo simplemente por soñar o por declarar recibo las cosas y que no requieren esfuerzo, diligencia, espera, paciencia, carácter, determinación y por supuesto confianza y dependencia del Señor. Entonces hoy vamos a hablar sobre esa temática, mi querido pastor. Entonces bienvenido usted y bienvenidos todos nuestros estudiantes para escuchar y participar luego, interactuar sobre la base de esta temática que tenemos hoy. Entonces, ¿qué tal, Pastor Juan José, si oramos y damos eh, por desarrollo la clase que tenemos hoy sobre la previsión como base para la pastoral de la familia? Con mucho gusto, pastor. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Tu palabra siempre nos invita, Señor, a clamar, a suplicarte. Y en esta mañana, Señor, venimos despojándonos de toda idea que nosotros podamos tener humana, suplicándote, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad. Gracias te damos, Señor, por nuestro seminario. Gracias te damos porque nos has traído a una doctrina correcta, a tu verdad, y dentro de tu verdad nosotros nos hemos dado cuenta que tú has planeado las cosas, que tú eres un diseñador perfecto, por lo tanto también planea las cosas que salgan perfectas. Tu palabra dice que todo lo que tú quieres, eso se hará, y todo tu propósito se cumplirá en nuestra vida. Por tanto, Señor, te rogamos que nosotros, los que estamos estudiando aquí, podamos aprender de tu palabra. Gracias por nuestro seminario, por sus profesores. Y Señor, por este tiempo, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas Muy personas, bien. pastor, muchas personas se lamentan en la vida por lo que no hicieron y terminan el resto de sus días lamentándose por esas mismas circunstancias. Sin embargo, hoy vamos a considerar algo que es muy importante y es el plan de la previsión o el de proyectarse. Claro está que no estamos diciendo que vamos a dar la fórmula para el matrimonio exitoso, ni para los negocios exitosos o para una vida próspera materialmente hablando, debido a que lo que nosotros queremos hacer y entender es que Dios desde el diseño, desde Génesis capítulo 1, nos muestra que siempre hay un plan, y eso me parece que es interesante. Y no sé, pastor, si podemos partir desde una meditación, porque nosotros lo que recordamos es hace 2000 años murió Cristo en la cruz del Calvario, pero olvidamos que eso es parte de un plan concatenado
con toda la historia de la redención. Y todo comienza cuando el Señor narra y nos dice que consideremos primero que Dios ya existe, porque Génesis capítulo 1, versículo 1, nos plantea eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros ya sabemos el resto del versículo. Lo que yo quiero que nosotros consideremos que Dios pone un lugar terrenal, un lugar real, donde se manifiesta su plan, un jardín a los actores, y sabemos que la caída no toma por sorpresa a Dios porque Dios había puesto a nuestro Señor Jesús como parte de su plan redentivo, y nosotros vamos caminando en la historia de la redención. Y cuando nosotros hablamos de previsión, creo yo y espero, pastor, que los dos estemos de acuerdo, y si no, aprender también que cuando hablamos de previsión es confiar en el diseño de Dios, confiar en el plan de Dios, confiar en la palabra de Dios, porque ella nos llama a tomar acciones que nos involucran y nos responsabilizan, y sin ser marionetas ni ser máquinas, nosotros glorificaremos a Dios haciendo lo que tenemos que hacer, porque Dios las planeó, pero nosotros somos responsables de llevarlas a cabo. ¿Qué piensa de eso, pastor? Sí, pastor, eso tiene mucho sentido porque no solamente Dios nos muestra que es ordenado, que es determinado, que tiene un proyecto, un plan, un programa, unos propósitos, condiciones, sino que también nos sujetó a nosotros a esa manera. Y es interesante porque el ser humano tiene planeación, uno planea todo. Si uno dice, por ejemplo, mañana tengo un día estos compromisos y uno los agenda y los planea. Y dice, ¿por qué las planeo? Porque el ser humano de por sí es organizado, es planeador y no trabaja al azar. Sin embargo, cuando se trata de cosas, por ejemplo, de la fe, del futuro, de los resultados, pensamos que llegan al azar, como que por arte de magia tengo un hogar estable, por arte de magia tengo resultados financieros, por arte de magia no me voy a enfermar, y como si la vida funcionara al azar o casual o de formas fortuitas, cuando tiene condiciones, pasa por procesos, por etapas, y eso se debe prever con anticipación para que tengamos más sabiduría. Entonces, si Dios planea todo y nos creó a su imagen y semejanza, pues debemos entender que hay unas condiciones de las cuales no nos podemos escapar y las cuales determinan o anticipan o advierten resultados buenos o malos, dependiendo del enfoque o dependiendo del camino que tomemos. Esta mañana un amigo pastor, eh, que está soltero me llamó para consultarme y me dice, pastor, estoy teniendo dudas si mi novia es la idónea y si me debo de casar. Y me dejó pensando porque él ya tiene fecha de matrimonio, están ennoviados ya hace más de un año, y lo que pasa que nosotros tenemos una adversidad a las frustraciones. Una O sea, nosotros aversión. rechazamos las cosas negativas de la vida, o sea, lo que tenga, lo que implique, a veces pienso yo, ¿no? Como el fracaso o el dolor o las rupturas o el engaño. Entonces, él decía, ¿yo cómo saber qué es la que Dios me trajo? Y casualmente se empalma con lo que hoy nosotros estamos mirando, porque la escritura nos dice que nosotros debemos prever obedeciendo la palabra de Dios, sujetándonos, planeando, pero eso no garantiza que eso nos va a llevar al bienestar o al disfrute, pero sí nos garantiza que todo es para bien, donde Dios será glorificado y nosotros también. Pero me parece curioso que pues un hombre que ha predicado por años el Evangelio y me diga, o sea, estoy dudando,
está a 120 días de su matrimonio. eh, Dudar por ciertas circunstancias que no puedo hablar, pero yo creo que tal como dice aquí en pantalla, ¿no? La vida personal y familiar pasa por procesos y condiciones de tiempo, de trabajo, de espera, por lo que debemos trabajar arduamente, confiar en el Señor y esperar para recoger los frutos. Y creo que lo único que quiero resumir, que mi consejo al final fue, si él ya ha tenido hermanos pastores que lo han aconsejado, si él está ahí y si él llega a la ceremonia, pues el Señor le está diciendo, el que haya la esposa ha hallado el bien. Eso no significa felicidad, gozo, placer de servir a Dios, como muchos lo enmarcan, ¿no? Porque el matrimonio trae sus propios desafíos. Le hacía recordar que el matrimonio demanda el amor incondicional, en el sentido de que yo estoy prometiendo amar a un pecador igual a mí o peor que yo, pero que no olvide que yo soy pecador y que el Señor siempre desembocará que es para bien, que hay un solo requisito en la escritura que él debe preocuparse, que sea creyente, y si está cumpliendo y él cree que tiene los frutos de ser creyente, pues que siguiera adelante. Pero me parece interesante porque a veces la previsión que nosotros queremos hacer y el plan que queremos hacer es para la búsqueda del bienestar, del gozo, del placer. Y creo que la escritura no nos dice eso, sino buscar la gloria de Dios, poder encaminarnos y frente al diseño de Dios, pues sujetarnos a esos procesos naturales que traen posiblemente para este pastor el matrimonio, posteriormente serán los hijos, el ministerio, todas las cosas que se demandan. Solo que se me vino a la mente esto hoy casualmente. Sí, exactamente, pastor. Y miren lo interesante, porque usando el ejemplo, podemos decir que nosotros en lugar de hacer previsiones basadas en los procesos, las condiciones y las realidades del diseño, lo que buscamos es evadir. Entonces estamos es en evasiones. ¿Cómo evado el dolor? ¿Cómo evado el sufrimiento? ¿Cómo evado la posible o supuesta traición o fracaso cuando estoy bajo una condición de un proceso que tengo que surtir? ¿Sí? Y hay que surtirlo porque es el plan de Dios, por ejemplo, la descendencia, la familia, los hijos, la vejez, y esos procesos anticipan realidades que yo no puedo ocultar y por más que intente evadirlas, me van a llegar. Entonces, mejor prever. Yo sé que tengo hoy una edad y en 10 años voy a tener 10 años más y que esos 10 años no solamente son 10 años, sino cargados de limitaciones de posiblemente enfermedades. Y entonces lo que debo hacer es prever y no evadir, no decir, no, no hablemos del tema o no me toque ese tema porque no me gusta, porque en realidad estoy evadiendo cuando debo es prever bajo la condición natural de que si tengo 60 o 70 años, pues no, no tengo 30. Así de sencillo. Y es curioso que la previsión que busca nuestro corazón engañoso a veces es las motivaciones equivocadas, ¿no? Como me tengo que casar porque no se ve bien que ya tenga cierta edad y siga soltero, o porque estoy deseando ser el pastor principal y no un pastor secundario, o en el caso del matrimonio, ¿no? O tomamos planes para no sufrir. Y eso es inevitable. Esta vida está enmarcada de una condición caída. Nosotros vemos que realmente los aspectos de felicidad, de gozo, de bienaventuranzas, como se buscan, o sea, de la euforia del momento, de una emoción, son muy fugaces en la vida del creyente y del ser humano. Y que lo que nosotros estamos buscando es, más bien, sería buscar cómo nosotros dentro del plan de Dios podemos asumir las responsabilidades que Dios naturalmente da dentro de cada rol a cada ser humano, a cada miembro de iglesia y miembro de un hogar, de una sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que agradecer a Dios, porque Él es el que da los dones, los talentos, el que abre las puertas, el que las cierra,
y comprender ese versículo bíblico que a todo el mundo le gusta, pero cuando uno se lo explica, no lo entiende. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero el siguiente versículo no se lo saben, porque es el bien conforme al propósito que Dios ha marcado. Y ahí vemos cómo la vida de muchos de los hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que vivir sus procesos de la mano de la fe, de la mano de la guianza de Dios, pero fueron procesos duros, difíciles. Jacob para llegar a Egipto y ser honrado, pasaron más de 20 años tomando en muchos casos decisiones equivocadas, pero que le trajeron aprendizaje. Los 10 hermanos de Jacob, los 10 hermanos de José, hijos de Jacob, tomaron decisiones equivocadas hasta ver cómo Dios encumbró sus vidas en un solo camino para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y así pudiéramos ver también, por decir, nosotros nos gusta mucho hablar de Génesis capítulo 12 cuando dice Dios a Abraham, deja a tu pueblo, a tus familiares, vete al lugar que te voy a mostrar, con tu descendencia formaré una gran nación. Y cuando nosotros miramos esa orden y luego vemos que salió con su papá, con su sobrino, decimos, ah, miren, se equivocó, pero nos olvidamos que ellos estaban dentro de un proceso. En Génesis 11, retrocediendo un poquito, dice en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y allí se quedaron, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. ¿A dónde yo quiero llegar? Que ya Taré había recibido posiblemente la orden de Dios también de abandonar Ur de los Caldeos, ya estaban en el proceso de salir, pero Abraham es el símbolo de los patriarcas, el padre de la fe, el que recibe la promesa y por eso se hace público, pero ambos están ya fuera de Ur de los Caldeos y me parece interesante porque a veces nosotros vemos las circunstancias y no vemos todo el panorama completo y nos perdemos en eso. Y los momentos que aunque parecen románticos, por decir, cuando hablamos de Abraham, dejar la tierra de uno, abandonar a los conocidos, la moneda, la comida, el sistema de vida e irse a otra nación, es muy doloroso, muy adverso y muy pocas personas lo soportan, tanto así que muchos terminan volviendo a sus lugares de orígenes. Pero los procesos formativos, los procesos de planeación deben estar de acorde, no con un proyecto de bienestar, creo yo, sino con comprobar que glorifiquen a Dios y que estén dentro del plan de Dios. Y ahí creo que encontramos este eslogan que hemos trabajado en estas clases, que es la iglesia, mi hogar, mi hogar, la iglesia, y nos damos cuenta que la relevancia que Dios da en toda la palabra de Dios es el plan del reino de Dios. Exactamente, pastor, y hemos mencionado que Dios no nos creó, no nos hizo marionetas, sino que nos hizo seres responsables y capacitados para poder cumplir las obligaciones. Entonces, no, las cosas no son mágicas en la vida, nada es al azar, no existe el azar, existe planes, programas, propósitos, condiciones, deberes, y hay tiempos límites también para eso, ¿no? Por ejemplo, si una mujer quiere tener hijos, pues hay un tiempo límite para ella poder aspirar a ese propósito mediante un matrimonio, porque va a llegar el momento en que ya es imposible. Y así sucesivamente, ¿no? Todas las cosas tienen unos periodos y esos periodos y esos propósitos se deben aprovechar porque son parte del programa de Dios y hay que prever esas condiciones. ¿Por qué Dios puso a Moisés al frente del pueblo? Porque tenía la capacidad. Pero cuando Moisés ya no tuvo la capacidad para conquistar la tierra, pues Dios se proveyó de otro,
de otro caudillo, de otro jerarca, porque era más joven y tenía la fortaleza para hacerlo. Y así sucesivamente, uno pudiera pensar que uno va a ser siempre tan vital y tan útil cuando tenemos un periodo de utilidad y productividad y rápidamente nos llega un periodo donde tenemos que declinar y tenemos que entender que ya hay otros que nos van a tener que relevar y que eso es parte del proceso y parte de la previsión natural para la vida del hogar y para la vida de la iglesia. Es muy interesante, pastor, que usted nos cite a Moisés. Casi siempre lo recordamos a él en, en los momentos de su valentía, en su momento de caudillaje, pero olvidamos también todo el proceso que Dios tomó en su entrenamiento, el programa de Dios para él como creyente, cómo fue formado como estadista dentro de Egipto, posteriormente cómo fue formado debajo en Madián con su suegro para ser un siervo de Dios eh, sencillo, humilde, manso. Y toda la historia de Moisés nos cuenta que hay un plan seguro y previsible que Dios hizo, pero que él tuvo que vivir la vida y tomar sus propias decisiones. Es muy interesante porque a veces nosotros nos gusta ver a los grandes héroes de la Biblia, pero nos olvidamos que esos grandes héroes de la Biblia son tan humanos como nosotros, tan miembros del pueblo de Dios como nosotros y que tuvieron que vivir sus vidas y sufrir en carne propia el trato que Dios tuvo con ellos para formarlos, lo mismo que le pasó a José, porque José Y pasó por que, toda una escuela impresionante, Señor. pastor, y que todo ese trato de Dios no constituye una paradoja, es decir, una confusión, como un juego, como si Dios jugara con nosotros, como si fuéramos fichas que Él nos mueve y nos pone a su antojo, como si fuera echando los dados a ver qué hace con nosotros. No, todo lo que Dios está haciendo tiene un propósito seguro, encaja dentro de un plan perfecto, tiene propósitos y fines adecuados, aunque a nosotros nos cueste entenderlo. Entonces, la previsión es que Dios primero proveyó y previó, pero también nos llama a nosotros a prever de acuerdo a la provisión que Él estableció, que todas las cosas son para bien y que Dios no está jugando. Dios no se levanta como diciendo, bueno, hoy con quién juego, a quién muevo, a quién sacudo, a quién trastorno, porque pues quiero inventarme algo que hacer hoy porque estoy con una idea nueva. No, todo lo que Él hace, lo que Él determina, tiene un firme propósito, incluso un propósito eterno y un propósito universal que redunda para su gloria, pero también para el cuidado de sus hijos y para la edificación de su pueblo. Podemos entonces estar convencidos que donde estamos es el lugar que Dios quería que estuviéramos, que Dios tiene un plan seguro en el cual caminamos y tenemos que reiterar muchas veces, no somos marionetas, ni el creyente ni el no creyente, somos responsables de nuestros actos, tanto así que Dios recompensará nuestros actos, no en esta vida, sino en la eternidad, conforme a su palabra. A mí me parece interesante, estoy en la iglesia predicando sobre Ageo y muchos partimos a veces desde la parte del creyente y del pueblo de Dios y pensamos que hay cosas que, ¿por qué pasaron estas cosas? Pero pasaron porque Dios las había planeado que pasaran, porque el pueblo había regresado, porque Dios había escogido con antelación a un rey persa, lo colocó como rey persa y determinó que él en su decisión y su convencimiento tomara la decisión de libertar al pueblo y darle la salida. Isaías predijo sobre esto, 44:28, que dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Ahora, para que Jerusalén sea edificada, para que el templo vuelva a ser construido, tuvo que haber sido destruido. A veces hay cosas que parecieran que cuando empezamos a concatenarlas, uno queda así como sorprendido,
porque a Dios nada le toma por sorpresa. Pero ¿por qué el templo fue destruido? ¿Por qué Jerusalén fue abandonada? ¿Por qué fue tomada por los babilónicos? Por la desobediencia del pueblo. Dios los llamó a vivir un programa, un diseño, a los cuales ellos se resistieron por años. Y cuando perdieron toda su razón de ser, los profetas dijeron, llegó la disciplina de Dios porque hasta acá llegó la paciencia de Dios. Y a veces, pastor, nosotros nos acostumbramos a la paciencia, a la gracia, a la misericordia de Dios y nos olvidamos que tiene también, llega un momento en que Dios Padre nos va a disciplinar. Hoy en día pasa eso, porque a veces no prevenimos o preveemos o planeamos teniendo en perspectiva la gloria de Dios. Planeamos y preveemos nosotros para nuestra vejez y caemos en la tentación del Edén y seréis como dioses. Y queremos construir nuestras casas y adornar nuestras casas como si fueran los templos donde habita el Dios del yo. Y hoy nosotros tenemos que entender tal vez que aún las cosas más insignificantes, esas decisiones de la vida, como cambiar de iglesia, como cambiarnos de nación, cambiarnos de ciudad, tienen implicaciones, pero nosotros debemos estar convencidos que si somos hijos de Dios, si estamos acertando en nuestra decisión, será para la gloria de Dios y nuestro bienestar. Pero si no estamos acertando en nuestra decisión, seguirá siendo para la gloria de Dios y nuestra disciplina. Y eso me parece interesante, porque a veces nosotros queremos ver los resultados es para nosotros. Muchos criamos hijos, pero para nuestra gloria. Los instruimos y los decimos que se casen, pero para nuestro honor. Y la escritura dice todo lo contrario, debe ser buscando la gloria de nuestro Dios o lo que hemos dicho, o sea, usted siempre dice, o sería bueno de que de pronto usted nos explicara qué significa planear o prever buscando la gloria de Dios, porque a veces nosotros somos románticos para hablar de la gloria de Dios, o la dejamos muy mística o la dejamos muy ambigua. Sí, pastor, pues básicamente tiene que ver con esto mismo. O sea, la gloria de Dios no es un concepto abstracto, ni sublime, ni romántico, sino que vivir para la gloria de Dios es someternos a los procesos, a las condiciones, a los deberes, a las consecuencias, a las realidades, al día a día, enfrentar la prueba, la tentación, el dolor, la caída, comprender las limitaciones, comprender los desafíos, saber en qué momento ir al frente de batalla, saber en qué momento estar en la retaguardia, porque eso es la sabiduría que Dios nos da. Y esa es la gloria de Dios. Cuando Noemí le dice a Ruth, no me sigan porque yo ya soy una mujer vieja y no tengo marido. Y si tuviera un marido hoy y hoy quedar en embarazo, habrían de esperar. O sea, ella está reconociendo legítimamente una limitación de su edad, de su estado como viuda y de su condición como mujer sola. O sea, ella no está diciendo, no me sigan porque Dios no es fiel, está diciendo, no me sigan porque yo no tengo nada para darte. Y eso me parece honesto de parte de ella, porque sería diferente decir, acompáñame porque yo necesito de ti, ¿quién vela por mí si soy anciana? Pero ella no está pensando en ella, sino pensando en su nuera, que no tiene nada que ofrecerle. Y esa limitación es importante. Cuando Pedro y Juan le dicen al hombre que está afuera del templo, no tenemos nada que darte, pues es que lo que él estaba pidiendo era dinero, era pidiendo limosna. Pues yo no tengo nada que darte de lo que tú pides o de lo que tú requieres, pero yo tengo algo que ofrecerte y es el Evangelio. Entonces creo que esa sensatez de saber nuestras limitaciones, nuestras etapas, nuestras circunstancias, nuestras frustraciones, nuestras falta de capacidad en algunas áreas y poder apoyar o apoyarnos en otros es parte de la gloria de Dios. Porque si la Biblia dice que mejor es la paga de dos que de uno, es porque el otro suple lo que a mí me falta. Si la Biblia dice que estando unidos somos más fuertes, es porque yo soy incapaz por mi propio medio de poder solucionar todos los desafíos de la vida y Dios puso a otros alrededor para que sean soporte y apoyo y esa es la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es vencer mi egoísmo, vencer mi soledad, vencer mi frustración, vencer mi autosuficiencia
y hacerme comprender que vivo por Él y dependo de Él y que eso se traduce en reacciones y decisiones cotidianas. La gloria de Dios no es un sticker, ni es un eslogan, ni es una imagen del estado de la red social, sino es cómo enfrento el día a día, hoy, con el reto de la lluvia, con el reto de la crisis, con el reto de la enfermedad, cómo lo enfrento, cómo me enfrento a ese desafío, sabiendo que debo esforzarme, pero que Dios está conmigo. Quiero entender junto posiblemente con los estudiantes y vivir para la gloria de Dios es asumir nuestra dependencia frente a todas las variables que rigen la vida y los deberes para ser entendida y prevista de la palabra de Dios, de la mano de Dios. Creo que es lo que usted está tratando de que nosotros comprendamos, porque nosotros romantizamos para la gloria de Dios, porque algunos dicen, yo estoy sirviendo en la iglesia para la gloria de Dios, pero si usted no los pasa al frente, si usted no los deja beneficiados con honor, con reconocimiento, con una paga que ellos consideren digna, pierden el gozo de vivir para la gloria de Dios. Entonces no estaban viviendo para la gloria de Dios, sino simplemente estaban viviendo para sí mismos, disfrazándolo de un pietismo peligroso y farisaico. Hoy nosotros tenemos el mejor ejemplo. Todos los personajes de la Biblia son expuestos por Dios para que nosotros aprendamos de sus vidas. ¿Y qué significa vivir para la gloria de Dios? Jacob terminó cojo, con hijos, cumpliendo la voluntad de Dios. Hay hombres en la Biblia que pasaron sin pena y sin gloria, pero también vivieron para la gloria de Dios porque fueron hombres de fe que nosotros posiblemente no tenemos grandes ejemplos, sino simplemente lo que nos ponen ahí, que obedecieron al Señor. Es el caso de José, esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, que es mencionado que su gran acto es, no entiendo lo que está pasando, pero me casaré con María, estaré con ella, y así pasó. Pero su vida fue muy importante. Sus decisiones, sus previsiones fueron de la mano de la guianza, de lo que Dios le dio a conocer. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a meditar cómo hacemos nuestros mensajes pastorales, cómo discipulamos, porque a veces, hoy en día, como dije en la primera clase, la iglesia se ha vuelto en alguna medida con un fanatismo terapéutico de querer tratar a todo el mundo y solucionarles sus cosas personales, circunstanciales, que no tienen que ver ni con la iglesia ni con la gloria de Dios, porque todos están centrados en ese materialismo imperante, narcisista, hedonista, y en muchos casos aún abandonando la propia iglesia. Y nosotros tenemos que empezar a meditar que la vida que nosotros vivimos como creyentes es real. Envejecemos, enfermamos, tenemos fracasos, pasamos por situaciones de dolor, de cansancio, de desánimo, de caídas, de fracasos, de contingencias, de desajustes, pero la pasamos de la mano del Señor. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y eso nos debe llenar de contentamiento. Vivir para la gloria de Dios es vivir dependiendo de su palabra, dependiendo de su dirección en medio de las circunstancias, en medio de las instituciones donde estoy puesto a servir, y es el hogar, la iglesia, la sociedad. Pastor, yo creo que hoy en día, solo que no nos hemos hecho conscientes, cuando decimos yo vivo para la gloria de Dios, lo que estoy diciendo es yo quiero tener la gloria de Dios, no enfermarme, no perder, tener éxito, tener imagen atractiva, y eso es gloria de Dios según yo lo pienso, pero es que Dios se glorifica en la enfermedad.
O sea que la enfermedad es para la gloria de Dios. Dios se glorifica a través de mi muerte, de la incapacidad, de las crisis, de las pruebas, incluso de las caídas nuestras que nos humillan y nos duelen. También Dios es glorificado. Solo que cuando eso pasa decimos que ahí ya no hay gloria de Dios, sino que ahí es como una situación cósmica, una conspiración de los astros contra nosotros, una constelación demoníaca que nos quiere atacar, cuando muchas veces son nuestras propias decisiones que nos llevan a pasar serios aprietos en la salud, en el hogar o en la economía, y acusamos a Dios porque quisiéramos estar libre de esas condiciones, cuando Dios, incluso antes del pecado, le dijo al hombre, labrarás la tierra. ¿Y quién dijo que labrar la tierra era un asunto divertido y placentero y que no implicaba dolor, esfuerzo, trabajo y gran paciencia y fortaleza? Y mucho más cuando peca, dice que aumentará el trabajo y el esfuerzo para el trabajo, y a la mujer aumentará los dolores. Entonces, prever es entender que si yo salgo al trabajo voy a llegar cansado a la casa, pero no es malo llegar cansado. Eso es parte del diseño, que si yo no duermo bien voy a estar agotado o con sueño al otro día, que si yo no como bien voy a estar débil, y esas son realidades comunes, eso no es pecado, pero hay que prever, y esa previsión hace parte de una comprensión sensata de que todas las cosas son para bien y que todas las cosas tienen un momento oportuno para hacerlo. Eclesiastés lo dice, hay tiempo para todo. Pero si yo en el tiempo oportuno de trabajar no trabajo, pues me llega el tiempo donde ya no puedo trabajar. Si yo en el tiempo oportuno de administrar y ahorrar no lo hice, me llega el tiempo donde ya no puedo. Si en el tiempo oportuno no ahorré o no me casé o no instruí a mis hijos, cuando llegue el tiempo de querer hacerlo, ya es imposible corregirlos. Es básicamente lo que está diciendo y lo que queremos enfatizar en esta clase. No es una clase de alarma, sino es un llamado de atención de que hay tiempo oportuno para las cosas. Si tú eres joven, si estás en la oportunidad, sirve al Señor porque tienes toda la energía, pero no esperes tener 80 años para decir, ahora sí quiero servir al Señor, porque posiblemente no hay que hacer mucho, ¿no? Además de orar, porque ya desperdiciaste tu vida en otras tareas y no en las cosas que debiera hacer. Si tenemos hijos y no los instruimos a tiempo, pues cuando lleguen a los 20 o 30, que vemos toda la perdición de ellos, pues ya es llorar sobre lo que pasó y lamentarnos, pues no tiene sentido porque tuvimos el tiempo para hacerlo. Básicamente, Eclesiastés lo pastor, dice, el ¿no? llamado a atención es dispongámonos a sembrar porque vamos a cosechar. Si no sembramos, pues no cosecharemos y llegará un momento en la vida donde seremos confrontados con los resultados de nuestras obras. Porque básicamente nosotros tenemos que confiar que es Dios cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Y está cumpliendo su propósito a través de dones, talentos que nosotros estamos eh, poniendo en ejercicio, pero hay un diseño de Dios y eso me parece interesante, porque algunos dirán, ¿y cómo preveemos? ¿Cómo hacemos una pastoral correcta? Y se me viene a la mente un texto fabuloso para poder hacerlo y no sé si podemos meditar sobre él. Es un tricito porque es uno de los versículos que normalmente, uno de los versículos que más olvidamos está en Éxodo 20 y para no olvidar, Dios nos dio la responsabilidad de prever, de programar, de planificar y eso significa confiar en Dios. El no hacerlo es, es vivir bajo el azar del infortunio, por decirlo de alguna manera, es un acto de rebeldía, un acto que Dios no nos puso para no hacer nada, sino para prever, dice el versículo 8 de Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. Eso es un acto de previsión, de acordarme, o sea, tengo que programarlo. Listo, ya lo programé. Y los otros 6 días también hay que programarlo, dice el versículo 9. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pero ¿cuál obra, Señor? Pues es que Dios al que lo hizo padre tiene que ser padre, esposo, trabajador, miembro de la iglesia, miembro de la sociedad, hijo, si tiene a sus padres vivos, y tiene 6 días para hacerlo.
porque hoy en día nos han dicho que el día de descanso es el día para hacer lo que no tenemos que hacer y no para hacer lo que debemos hacer, porque él dice que el día de descanso es para nuestro Dios, es de Dios, exclusivamente de Él, pero es un acto de previsión. Glorificar a Dios es sujetarnos a Él. Y me parece interesante que hoy en día carecemos de este conocimiento o nos negamos a la obediencia y a la sujeción y nuevamente caemos en ese pecado de querer ser como dioses, porque la provisión es parte del plan de Dios. Todas las pastorales es, oiga, usted entendió el versículo, pues ahora no solamente tiene que escucharlo, tiene que obedecerlo. Y no sé si usted, pastor, se ha encontrado con esos versículos que dicen, escucha y ahora ve. Y me parece interesante porque, ¿qué tiene que ver si yo escucho para ver? Porque realmente la palabra de Dios nos lleva a considerar que el propósito de Dios es ver la obra de Dios en nosotros cuando nosotros nos sujetamos a hacer lo que Él nos ha mandado y con eso nosotros tenemos la garantía que estamos glorificando a nuestro Dios. Sí, pastor, exactamente. Toda la ley de Dios y los procesos y desafíos por los cuales vivimos están previstos. El tema es que nosotros los pasamos por alto, ¿sí? Nosotros los ignoramos y nosotros pensamos que las cosas llegan porque yo las declaro o las consigo porque yo las sueño y las mentalizo o simplemente llegan al azar como un golpe de suerte. Pero siempre pensamos en el azar para las cosas buenas. Sí, entonces no, yo quiero ganarme la lotería, yo quiero ser feliz, yo quiero tener un carro 0 kilómetros, yo quiero viajar a un destino paradisiaco, pero nunca pensamos que así como pudiese llegar, si fuese así el azar positivo, también llega el azar negativo, ¿no? Un accidente, una enfermedad, una pérdida, y que de hecho realmente nada de eso está al azar, sino que hace parte de condiciones del diseño, de condiciones de cuidado y de responsabilidad que a veces descuidamos. Y estaba leyendo acá en la diapositiva, posiblemente alguien que escuche esto dirá que somos muy negativos, que no confiamos en Dios, que estamos atrayendo las situaciones malas y que no estamos teniendo la fe que requiere de un cristiano. Sin embargo, la Biblia dice que hay pruebas. ¿Para quiénes son las pruebas? Para todos los hijos. Que hay circunstancias. Claro que las hay para todos. Las pruebas Que hay no son aflicciones. para los impíos. Exacto. ¿Quiénes sufren aflicciones? Pues en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes sufren pérdidas? ¿Quiénes enfrentan cambios climáticos? ¿Quiénes enfrentan realidades sociopolíticas inmanejables o novedosas? ¿Quiénes enfrentan enfermedad, dolor, cansancio, desánimo, caída, fracasos, contingencias, desajustes, relevos de equipo generacionales, legislaciones nuevas, envejecimiento, fluctuación económica, carestía, inflación, escasez, cambios políticos, esterilidad, desafíos tecnológicos, retos organizacionales, agotamiento y emociones fluctuantes? ¿Para quiénes es eso? Eso no es negativo, eso es una condición natural. Por ejemplo, cuando una persona está en una empresa por muchos años, comienza a decir, siento que me van a sacar porque están contratando personal nuevo o porque están comprando tecnología de punta y uno sabe que si uno es un obrero en un puesto de trabajo, pues lo tienen que relevar porque la máquina requiere un asistente, un ingeniero y yo no soy ingeniero. O me toca capacitarme a los 50 años para manejar esa máquina, cosa bien difícil, o tienen que contratar a un joven de 20 años que es habilidísimo en el manejo de esa maquinaria y yo quedo por fuera cesante. Uno dice que eso es trágico. No es trágico, es parte del desarrollo natural. Cada vez que surgen nuevas tecnologías, hay nuevos campos de trabajo, pero los campos anteriores pues quedan relegados y uno dice que eso es como una frustración y como que le culpa al Estado, culpa al gobierno, pero realmente son situaciones naturales de la vida y de la condición de las naciones y de las sociedades para las cuales debemos prepararnos. Es verdad, pastor, o culpamos a la iglesia, o culpamos al pastor, o culpamos a los padres, pero yo creo que tenemos que, dentro de la realidad pastoral, tenemos que asumir que lo que ya no hicimos, no lo hicimos. ¿Sí? Y si usted hoy está entendiendo a sus 20 años, a sus 30, 40, 50, 60, 70 años,
lo que hoy estamos diciendo, todavía nos queda un margen de vida para prever agradar a Dios, porque ahí es donde estamos entendiendo ese encargo que el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando Él dijo eso, no dijo busquen la religiosidad, sino asuman, sean responsables, pongan claro los temas en la mesa y asuman qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque ya no podemos llorar como decían las abuelitas antes. Se derramó la leche, pues no te eches a llorar, ya se derramó, recógela, asúmela y hay que buscar la siguiente manera cómo ganarnos las cosas. Y es ahí donde viene la responsabilidad, y la responsabilidad nos habla de empezar a trabajar, porque tenemos una realidad, Pastor Ismael, en todas las iglesias cristianas. No solo los jóvenes están llegando a la iglesia, a veces llegan hombres mayores, mujeres mayores o creyentes que no maduraron en la fe y no asumieron sus responsabilidades y hoy tienen que plantearse la vida, porque nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento, pero no resignación. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que hay condiciones por las cuales hoy vivimos porque no hemos previsto. Y no podemos ser una carga en la iglesia, ni en el hogar, ni en la sociedad. Yo creo que a partir del momento en que yo entiendo el Evangelio, tengo que entender que vivo para la gloria de Dios. No estoy viviendo para llenarme de títulos, llenarme de riquezas materiales, sino para, como dice en la diapositiva, trabajar en la época productiva. Y ahí viene la pregunta. Claro, hay una época productiva cuando uno es joven, pero si lo estoy entendiendo esto a los 50, a los 60 años, todavía estamos en una época productiva, pastor. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo le decimos a nuestros estudiantes hoy lo que ya no se hizo, no se hizo? Pero a partir de ahora, ¿qué esperanza yo tengo? Y creo que es confiar en la expresión que el Señor Jesús dijo: buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y me gustaría saber su opinión, pastor, sobre este tema. Sí, sí, pastor, muy bien. Déjame un minutico, yo hago una reflexión sobre dos casos en la Biblia y uno es el de la parábola de las viudas, de las vírgenes que no previeron, que no tenían el aceite para poder entrar a la fiesta o a las bodas. Le faltó inteligencia, le faltó previsión, le faltó estrategia y responsabilidad y pues tienen un resultado trágico. También está la historia de la parábola del Señor cuando habla del hombre rico, que le dice: necio, hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Él había hecho una planeación estratégica financiera, mas no se había preparado para morir. Y eso es falta de sabiduría y falta de sensatez en la vida temporal, de no prever que vienen momentos cuando ya no podemos obrar. Y en cuanto a la productividad, pues hay una etapa donde financieramente podemos quizás ser más productivos, pero mientras tengamos oportunidad debemos trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y a cierta edad o de cierta edad en adelante somos productivos en otros aspectos porque no necesariamente somos productivos, por ejemplo, con la fuerza, la capacidad de despliegue que teníamos cuando estábamos jóvenes, pero a ciertas edades tenemos una productividad distinta, ¿sí? Que somos mucho más sabios, más sosegados, que pensamos mejor las cosas, que cometemos menos riesgos, pero el ser humano, diferente a lo que dice la sociedad comercial hoy en día, pues su productividad no va hasta los 35 años, ¿no? La Biblia dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y tendrán resultados, refiriéndose a que aún el hombre de Dios o la mujer de Dios, en su etapa madura o de anciano, puede estar vigoroso y tener productividad o resultado de su trabajo. Ahora, parte del resultado del trabajo productivo puede ser previsiones tempranas. Si una buena inversión, un buen periodo de trabajo abnegado le puede significar dividendos para su vejez,
de tal manera que sigue siendo productivo, pero cosechando los resultados de su trabajo. Cuando hablaba usted, pastor, de 6 días trabajarás, la Biblia lo que dice es, con lo que trabajes 6 días diligentemente vas a poder vivir toda la semana y tener para compartir. Y esa misma clave o esa misma estadística Dios la estableció diciendo, 6 años cosecharás la tierra, pero un año no cosecharás. Y recuerde, pastor, que los judíos o los hebreos antiguos vivían o del sexto año tenían cosecha o producción para 3 años, que era para el año sexto, para el año séptimo que no sembraban y para el año octavo que estaban sembrando pero todavía no había cosecha. Es decir, era una capacidad de previsión y de ahorro y de administración genial. Si tú le preguntas hoy en día a los jóvenes o a los trabajadores en las iglesias que asisten a las iglesias, ¿qué ahorro tiene para el próximo año? Van a decir, no, estoy debiendo ya lo del mes que no me han pagado, ya lo estoy debiendo. Y así en todo, ¿no? Porque si no tenemos ahorros financieros siendo nosotros tan materialistas, mucho menos estamos haciendo ahorros en nuestra fe. Cuando la Biblia dice redimir el tiempo, es compre tiempo para que no le falte, sino que tenga tiempo suficiente para todas sus actividades. Redimir el tiempo no es solo administrar, es comprar adelantando cosas, previendo cosas, porque en cualquier momento vamos a tener una situación donde no tenemos tiempo. Pero si tenemos ahorro de tiempo, ahorro de fuerzas, ahorro de utilidades, pues eso es previsión y eso nos va a servir en los momentos de mayor necesidad. O sea, a veces me hizo pensar en algunos hermanos de la fe que me dejan consternados por lo que usted dice, porque viven el día a día debiendo los días que no han vivido todavía y, y es lamentable, pero sigo pensando en que nosotros a veces pensamos que la fe cristiana es una fe religiosa y no una fe abarcante. Quiero usar una palabra que de pronto no sé cómo cambiarla, inclusiva de incluir todas las áreas de la vida. No sé si habrá una Integral. integral, exactamente, integrando todas las áreas de la vida, porque todo tiene una repercusión y a veces nosotros culpamos fácilmente a los padres, culpamos a otros actores en nuestra vida, a Dios, a la iglesia, cuando no hemos tomado las decisiones adecuadas y nosotros tenemos que prever. He visto pastores pasando necesidad, creyentes pasando necesidad, no faltos de fe, pero sí no tuvieron una manera correcta de vivir los tiempos. Y lo que usted dijo fue algo fabuloso, no me acuerdo a quién se lo escuché, porque una persona responsable compra tiempo. Y comprar el tiempo no es ir por la búsqueda de la fuente de la vida eterna o la fuente de la juventud, de esa parte mítica, sino comprar tiempo es prever que van a venir cosas malas, adversas, parte de la vida natural. Un día nuestros padres morirán, la muerte nos alcanzará en medio de nuestros familiares. Hoy falleció un anciano que conocí en Comalcalco, joven, como unos 38 años, pero a veces no nos preparamos para ciertas cosas que van a venir y esos procesos que inevitablemente nos alcanzarán y nos santificarán, que hay que hacer las cosas con responsabilidad. Y hoy tal vez tenemos que dejarle a nuestros estudiantes es, Dios tiene un diseño impresionante, no se cuenta en años, no se cuenta en meses, se cuenta en semanas. Cada 7 días, el plan es presentar la obra de Dios a Dios, diciéndole, Señor, esto fue para tu gloria, entendiendo lo que la gloria es vivir de la dependencia de Dios en nuestra máxima expresión de responsabilidad, diligencia. Lo que hice, lo hice con fervor, porque Éxodo 20 versículos 8 y 9
nos habla de una semana. Acuérdate del día de reposo para apartarlo y el resto 6 días trabajarás. Si lo he hecho diligentemente, responsablemente, viene la adversidad, estoy comprando tiempo porque he previsto para esto, a mi manera, a mi alcance, y yo creo que siempre hay tiempo para reflexionar de dejar de hacer lo que no debo de hacer, porque hay personas que lo que compran es felicidad, pastor, bienestar. Lo compran con la tarjeta de crédito, lo compran con el dinero que tienen, lo compran con inversiones vanas y ven después cómo no compraron nada, sino frustración, amargura y con todo ven cómo ellos tuvieron una vida de desobediencia a Dios. Hoy nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de ser diligentes, de prever de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras habilidades que Dios nos ha dado, en el lugar que nos ha puesto para estar llenos del amor, del gozo, de la paz del Señor y de todos los aspectos del fruto del Espíritu Santo, en el cual todos estamos creciendo, en el cual todos estamos siendo formados en el día a día. Pastor, miren lo interesante para ir haciendo aplicaciones al respecto. Toda esta teoría de principios bíblicos es adecuada, es correcta. El cristiano la sabe y la entiende, pero no la aplica. Sí, entonces voy a pensar en lo siguiente. Voy a pensar en un estudiante que está atrasado con sus lecturas y trabajo. Es que no me alcanza el tiempo. Ok, listo, genial porque está ocupado y está sabiendo que tiene una deficiencia de tiempo. Viene el día festivo. Aprovecha para adelantar sus tareas y pagar sus compromisos y entregar sus trabajos. No, se va de descanso porque es que está muy cansado. Listo, ok. Vienen las vacaciones. Uno dice, bueno, en vacaciones se nivela. En vacaciones no se niveló con sus trabajos, no hizo la lectura, no entregó nada, porque está viajando, porque merece descansar de vacaciones. Entonces, está siendo mal administrador. El creyente que tiene deberes en la iglesia, que dice es que estoy muy ocupado por mi trabajo. Cuando llegan las vacaciones, pastor, ¿se ponen a disposición esos creyentes? Para decir, pastor, yo quería, usted me dijo que sirviera, pero yo no pude porque estaba terminando el semestre o estaba en la empresa muy ocupado, pero ya salí de vacaciones. Cuente conmigo este mes de vacaciones para yo ser útil o estos 2 meses de receso escolar para servir en la iglesia. No, más bien no los vemos en esos 2 meses porque ellos merecen descansar, merecen. Entonces, ahí es donde estamos contradiciendo los principios, porque en lugar de ahorrar y de aprovechar el tiempo, lo que hacemos es malgastar el poco tiempo que nos dan de descanso. Y ese tiempo de descanso termina siendo tiempos de más gasto, de más cansancio, de más descuido de la fe, de más encarecimiento de todo, endeudamiento, porque no entendemos los tiempos que Dios nos da para ser útiles y para servir en su iglesia. Yo siempre he presentado una queja y no la presento a modo de molestia mía, sino de que los cristianos en la época de vacaciones escolares, cuando más debieran ir a la iglesia con sus familias, es cuando se ausentan. Dice, ¿por qué se ausentan? Porque estamos de vacaciones. Y uno dice, ¿qué culpa tiene la iglesia de que estemos de vacaciones si no nos congregamos? Entonces, no te entendemos lo que yo estoy diciendo acá, lo que estamos diciendo, que hay tiempo para todo y que debemos entender los signos de la providencia. Por providencia me dan unas vacaciones. ¿Qué debo hacer con ellas, pastor? Por Es, es, providencia logré hacer un pequeño ahorro. ¿Qué debo hacer con ese ahorro? Por providencia tengo un tiempo libre y en la iglesia puedo ser útil. ¿Qué debo hacer con eso? Por providencia me quedé sin trabajo. ¿Qué debo hacer en ese periodo? Pues consagrarme más al Señor porque dispongo del tiempo que no disponía cuando estaba trabajando. Pero sucede todo lo contrario. la incoherencia, una vida incoherente dará por lo general resultados nefastos en la vida. Y lo que usted nos dice, yo creo que usted lo ha sufrido en su iglesia, yo también. Y a veces lo vemos, los resultados, jóvenes que ya no quieren servir al Señor y menos asistir, porque en toda su vida ellos vieron que no hay temor a Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta que el plan de Dios es que no tengamos vacaciones. Yo no encuentro el concepto de vacaciones.
ni laboral, ni espiritual, ni de cesar nuestras labores. El descanso que tenemos es administrar bien nuestra vida, dormir 7, 8 horas. Los médicos lo dicen, si tú no duermes, te estás matando, estás llevando una vida con una candidatura a enfermedades porque estás deteriorando y estás abusando de tu cuerpo. El concepto de vacaciones es un concepto de las nuevas legislaciones que posiblemente tienen que ver con el trabajo eh, contratado, pero nosotros fuimos puestos para trabajar permanentemente. No somos expadres, excónyuges, exmiembros de la iglesia, exmiembros de una sociedad, pero lamentablemente no somos integrales. Hemos llevado a la expresión religiosa solamente nuestras vidas, dando nuestras limosnas, dando nuestras miserias al Señor, cuando el plan del Señor es que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hacemos, si comemos, y bebemos, es para la gloria de Dios o de la mano de Dios. Y es interesante, mis amados hermanos y querido pastor, leo la diapositiva. La Biblia nos enseña que la sabiduría práctica o común consistente es prever como la hormiga y como el obrero sagaz, también como el constructor que calcula los costos de su edificación. La previsión requiere confianza en Dios, dependencia unos de otros. Espera en los cam- Espera en los cambios climáticos y retos ambientales, los límites naturales de fuerza, producción, caducidad vital, reconocer y enfrentar las consecuencias naturales del pecado que se suman a la larga lista. Lo que en otras palabras nosotros tenemos que vivir el día a día con un objetivo, glorificar a Dios, vivir para Él de verdad. Y eso significa vivir de su mano. No existen vacaciones espirituales. Y lo que usted dice, si durante los tiempos de trabajo no puedo asistir a la iglesia por alguna razón o no me puedo comprometer en las disciplinas bíblicas, pues es un tiempo para retomar fuerza en Dios. Pero hoy, pastor, carece la cristiandad del temor a Dios, carece la cristiandad de poner por prioridad la iglesia del Señor. Uno de los reclamos de Dios a través del profeta Ageo, de Zacarías y de Malaquías al pueblo que retornó del exilio es: ustedes me han abandonado, ustedes me han olvidado, porque olvidaron sus disciplinas a Dios y se conformaron con las miserias, con dar lo que les sobra, con el tiempo que les sobra, el dinero que les sobra, las inversiones que les sobran. Y todo lo que Dios ha planeado a través de su palabra es para preservar el hogar, para preservar mi vida, tu vida, a nuestros hijos y preservar el reino de Dios. A veces nos critican, pastor, porque tenemos iglesias con pocos jóvenes, pero los jóvenes de hoy en día están buscando diversión, entretenimiento, no están buscando la verdad de Dios, no están buscando la santificación, no están buscando servir a Dios, sino servirse de Dios. Y eso lo aplican también a la vida. Y eso les causa frustración, y eso les causa dolor y aburrimiento. La expresión de muchas vidas es vidas vacías, sin sentido, porque nos hemos olvidado que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, también lo hacemos. Pastor, y además de esa desidia irresponsable por la vida y frente a Dios, pues culpamos a otros, ¿no? Pues culpamos al Estado de que es que yo no pude tener una vivienda, culpamos a la nación de que yo estoy enfermo y no me dan mis medicamentos, culpamos a la iglesia de que no veló por nuestros hijos para que fueran íntegros, culpamos a Dios de que terminamos frustrados en la vida como si hubiéramos pasado por esta vida sin sentir, pero todo eso se nos advirtió con anticipación.
Si a ti se te dan unos dones, si a ti se te dan unos talentos, si se te dan unos años de vida, unas oportunidades, pues aprovechan. Pero necio, ¿qué hiciste en la iglesia durante tu tiempo cuando no estabas tentado y no la aprovechaste? Y ahora cuando ya requieres esa información o esa nutrición de la palabra, pues no la tienes porque no la aprovechaste. O no aprovechaste tus 20, 30 años de trabajo en una empresa, no lograste tener tu vivienda, no lograste pagar tu pensión, malgastaste, pues no es culpa del Estado. Ahora muchos viven como limoneros o como frustrados reclamando que el Estado es malo y que las políticas son malas, pero en todo país, por malo que sea el gobierno, hay políticas para beneficio de la sociedad, pero no las aprovechamos. Entonces culpamos a Dios, culpamos a los padres, culpamos a la suerte, culpamos a la iglesia y pues yo creo que como pastores no tenemos tanta responsabilidad en el fracaso de las personas. Por lo menos nosotros hemos sido diligentes en advertirles, en prevenirles, pero pues muchos han sido obstinados en decir, esto es lo que yo quiero y me merezco, y pues si él se merece hoy malgastar y viajar y tener bienestar, pues mañana se merece crisis, escasez y pobreza. Ok, ahora tenemos que pararnos en el tiempo, cronológicamente 2024. Hay esperanza todavía, porque lo que ya no hicimos, ya no lo hicimos. Hoy la invitación es, empezamos a prever para los años que quedan. Yo no sé si el que me escucha tiene 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años, 70, pero hay unos años por vivir. Dios ya tiene un plan. No es el éxito de tu vida o de mi vida en lo que Dios está buscando. No es tu gloria, mi gloria, es que nosotros podamos servir a Dios y cada creyente puesto dentro de la iglesia debe aprender a confiar y a depender del programa de Dios. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, todos los encargos que Dios te ha dado diligentemente. Hay un día para el Señor y eso es importante. Al confluir nosotros con la palabra de Dios, o sea, al engranarnos con la palabra de Dios o al aparejarnos con la palabra de Dios, vamos a empezar a vivir unas vidas más llenos de contentamiento, de gozo, de amor. Lo que ya no hicimos, ya lo dejamos de hacer, pero no sigamos quebrantando los mandamientos. Hay personas que van un fracaso matrimonial, otro fracaso matrimonial, un fracaso con un hijo, otro fracaso con otro hijo, y solo se están lamentando hoy. Creo que en la Biblia no nos dice que nosotros debemos presentar nuestras quejas. Al contrario, nos dice que con sabiduría veamos los tiempos pasados, el recordar. Es tiempo de considerar que debemos planear para el tiempo que nos queda. ¿Por qué razón? Porque lo que nos está pidiendo Dios es vivir para Él. Y vivir para Él es considerar el reino de Dios y su justicia. Y lo consideramos dentro de una iglesia local, lo consideramos dentro de la santificación que Él está haciendo para nosotros, lo consideramos en tomar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servirle. No todos fuimos llamados para ser pastores, no todos fuimos llamados para ser ancianos, diáconos, no todos fuimos llamados para hacer o para tener un ministerio público, pero nosotros todos fuimos llamados para tener la sabiduría de Dios, la que nos protege de las paradojas engañosas de la autoconfianza, como dice la diapositiva. Hoy nosotros no valemos más porque tengamos más dinero o porque tengamos menos dinero. Nosotros valemos porque Dios nos amó en la persona de Cristo. Valemos porque Dios nos adoptó como sus hijos y somos parte de un gran plan. Hay que darlo todo al 100% a nuestro Dios de acuerdo a su palabra, entendiendo que lo que hoy Dios nos entregó, lo que nos encargó, hay que hacer todo lo necesario al 100%, entendiendo que Dios nos mandó a trabajar y a producir, a ahorrar, a prever a futuro. Creo que eso es importante, Pastor Ismael. Indudablemente, pastor, indudablemente.
y siempre habrá tiempo para poder retomar el rumbo, porque ese es el Evangelio. Y esas previsiones no son solo, por ejemplo, estamos viendo el texto de Proverbios. Esa previsión muchas veces uno pensaría que es financiera. No, es una previsión en todos los aspectos. Así como tú prevés para tu vejez y prevés para la educación de tus hijos, pues también tienes que prever para tu vida espiritual. O sea, no, la iglesia no puede quedar sacrificada porque los jóvenes están estudiando y luego produciendo para comprar su casa, su carro y tener sus gastos cubiertos, y la iglesia sacrificada, porque es que la iglesia y la fe hace parte de la previsión. Y Dios lo previó desde el comienzo. Trabaja 6 días y congrégate un día. De lo que Dios te bendice, lleva para, aparta algo para honrar al Señor y para bendecir la iglesia y para que los que viven del Evangelio puedan hacerlo sin queja. Eso es parte de la previsión de Dios, eso no es una opción tuya. Entonces, un creyente no solamente tiene que decir, no, yo trabajo porque es que si no trabajo no tengo mi casa, y cuando tiene la casa quiere una casa más grande, y cuando tiene la casa grande entonces quiere una casa campestre, y se le fue la vida y la iglesia sacrificada, porque eso no importa cuando esa es la previsión integral que debemos hacer, tanto en tiempo como en esfuerzo, como en planeación y en servicio. Es lamentable que muchas personas tienen tiempo para comprometerse en sus conjuntos residenciales, con sus familias, con sus amigos, juegan fútbol, van al gimnasio, se entretienen, van a la sala de belleza, tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para ir al culto, y si van escasamente hora y media, porque están muy ocupados para eso, pero tienen tiempo para ir 4 veces al gimnasio a la semana o para salir a tomar café o ver las novelas todos los días. Eso es mala previsión, porque tenemos que prever que en el verano deber tener todos los ahorros, incluso los ahorros espirituales, por decirlo de alguna manera, fe, conocimiento, principio, firmeza, para que cuando venga el invierno, pues no nos tome por sorpresa. Dios no quiere que calmemos nuestra conciencia, quiere que inquietemos nuestra conciencia, que si lo que estamos decidiendo, viviendo y haciendo es agradable al Señor. Y eso es algo que creo, pastor, que nosotros podemos sacar de una pastoral para la familia, porque nosotros no somos cristianos y posiblemente con esto ya estamos terminando por confesar y decir, Cristo es mi Señor. Nosotros somos cristianos porque confesamos y creemos y confiamos en aquel que está dirigiendo nuestra vida en todas las áreas de la vida, porque hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Hay muchos cristianos que son muy malos padres, son muy malas madres, porque crían a la manera del mundo y no a la manera de Dios, porque no comprobamos si nuestra crianza está siendo agradable al Señor. Hay muchos creyentes, malos esposos, malas esposas. ¿Por qué? Porque no están comprobando si es agradable al Señor. Y de eso se trata una pastoral, porque estamos siendo discipulados a través de los eventos de previsión como el trabajo, como los estudios, como el ejercicio de nuestros dones, de nuestras habilidades dentro de la sociedad, del hogar y de la iglesia. Estamos siendo santificados, entendiendo que un día tendremos que cesar de estas obras. Un día tendremos que simplemente decir, Señor, estoy aquí, ya puedes, o sea, ya me voy a encontrar contigo, es inevitable. La vida mortal tiene un límite y todos daremos cuentas a nuestro Dios. Tal vez hoy es menester de que cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, es decir, estamos previendo tener una vida al servicio del Señor, y me pareció interesante hablar del tema de las vacaciones, pero también miren lo interesante, pastor, antes de terminar. Muchos están planeando el cesar en sus trabajos porque van a pasar a un periodo de pensión. Y hay algo que yo vine muy admirado cuando viajé a México, que muchos de los hombres que sirven dentro de las iglesias son personas que no son una carga económica porque ellos son pensionados, que en cuanto terminaron sus pensiones no asumieron más trabajos para enriquecerse más,
sino asumieron trabajos de liderazgo, de servicio dentro de la iglesia y son iglesias prósperas. Iglesias, cuando digo prósperas, no digo económicamente, estoy hablando de personas que están trabajando por el reino de Dios. Estos hombres enseñan, sirven en diferentes áreas de la iglesia y hay equipos ministeriales con los cuales uno puede contar, pero hay personas que ya reciben una pensión y son esclavos de unos segundos trabajos. Y si antes no los teníamos, ahora menos. Gastan más porque tienen más, pero es para sus propios deleites, no para la gloria de Dios. Y eso hay que también reconvenirlo, porque nosotros no estamos pensando en la eternidad, estamos pensando en el hoy. Y es triste, pastor. Pastor, y ahí es donde la vida se vuelve paradójica. La vida no es una paradoja. La vida está claramente establecida, diseñada, legislada para que sea exitosa, fructífera, productiva, integral, consciente y ser gloriosa. Pero la vida termina siendo para muchos una paradoja, pan de dolores, frustración, lágrimas, miseria. Habla uno con muchas personas y pareciera que viven en un país donde fueron criados para ser frustrados, para vivir en decepción, pero no fue así, son las consecuencias de sus propias decisiones. Es el descuido de los principios de Dios, es darle la espalda al Creador, es vivir a su propia manera y luego culpan a otros y culpan a Dios y a la iglesia y uno tiene que aguantarse la amargura, la frustración, la desidia de ellos, porque es que la vida es así, yo estoy odiando la vida, pero debieran odiarse ellos mismos porque lo que están viviendo es su propia consecuencia de sus propios desvaríos, porque la vida no es paradójica, Dios la diseñó para que tenga sentido, propósito, significado y para que sea gloriosa, pero hemos decidido darle la espalda al Creador y por lo tanto sufrimos las consecuencias. Así que volver al camino, retomar las previsiones, ordenar los pasos es lo correcto y es lo adecuado en el tiempo que nos resta. Tal vez como el hijo pródigo hay que regresar a la casa del Señor, dejar de ser religiosos fariseos y empezar a servir y vivir para el reino de Dios. Esto nos va a poner en dilemas porque tenemos que tener una prioridad y es Dios, su palabra, su iglesia, con los que pasaremos por la eternidad. Ser discípulos de Cristo significa dejarlo todo y seguirle a Él esperando su venida, como las vírgenes que usted citó en esa parábola que enseñó nuestro Señor Jesús. O somos parte de las 5 vírgenes sabias o de las 5 vírgenes necias. Dios permita, pastor, que nosotros podamos considerar hoy estas clases y que también las pastorales que se formen sean para conducir al reino de Dios, a los creyentes, a la grey del Señor, a empezar a dejarlo todo y servirle a Él. Lo que implica dejarlo todo es todo lo que yo hago sea para la gloria del Señor, todo lo que en lo que estoy sirviendo con diligencia, el ser padre si me corresponde, el ser abuelo, el ser miembro de una iglesia, el ser parte de una sociedad o en medio de mi soltería. Que mi motivación sea la gloria de Dios, entendiendo lo que hemos explicado en el pasado, es seguir bajo su mandato y su guianza y viendo los resultados, que los resultados vienen del Señor. Muy bien, pastor, muchas gracias. Creo que es el tema que teníamos que tratar y esperamos que nuestros estudiantes se preparen para la socialización de esta temática y que sean también reflexivos, analíticos, pero siempre encaminados hacia la luz de los principios y del propósito de Dios para tener resultados. Y si cosechamos malos resultados, no culpemos a Dios, ni a la vida, ni a la suerte, ni a los padres, ni a nadie, porque es la determinación nuestra si vivimos para Dios o hacemos caso omiso a sus mandatos. A planificar, a prever. Pastor, muchas gracias. El Señor lo bendiga. Chao, chao.